En mi actividad política en los últimos años, vengo recibiendo de manera sistemática una serie de hechos que buscan que yo deje de hacer política en Colombia, que quede inhabilitado, que no tenga derechos políticos. Yo no he sido nunca condenado por delito alguno y sobre mí no recaen procesos judiciales en este momento, por lo menos en etapa formal, ni en la Fiscalía ni en la Corte Suprema de Justicia. Todas las denuncias han sido superadas, tanto las de mi vida parlamentaria anterior como las de mi vida como alcalde. Denuncias y por tanto procesos de tipo penal. Recibí, como usted sabe, una destitución por autoridad administrativa disciplinaria del actual embajador ante la OEA, que se desplomó judicialmente y en última instancia en el Consejo de Estado en sala plena. Y quiero subrayar eso, ni siquiera en virtud de una subsección, sino que la sala plena ya en la última instancia decidió que lo que había hecho el procurador, actual embajador ante la OEA, era una arbitrariedad. En el texto de la sentencia del contencioso administrativo que gira alrededor de la desprivatización del aseo que realicé como alcalde en la ciudad de Bogotá y de el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba pagarle a 14.000 familias recicladoras su actividad en la labor del aseo, el Consejo de Estado determinó que yo me había ajustado completamente en mis conductas a la ley. Y ese es el contenido de la sentencia de última instancia. Sin embargo, paralelamente, en el gobierno de Santos, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una delegada del presidente, que cumple funciones que la Constitución le asignó al presidente de la República, fui multado en ese momento por 400 millones de pesos y fueron multadas las empresas públicas que dirigí en la ciudad de Bogotá por cerca de 90.000 millones de pesos. Nunca esa superintendencia quiso hacer caso del hecho que se había demandado su resolución de multa y que la justicia del contencioso administrativo había iniciado proceso formal para determinar su nulidad, que usualmente debería haber llevado a una suspensión de las multas. El señor Pablo F. Robledo, militante de Cambio Radical y amigo, porque así lo confesó en una recusación que se le hizo de los abogados de las empresas privadas de aseo de Bogotá, decidió hacer caso omiso al hecho que estuviera un proceso de nulidad en curso y mantuvo los embargos. Por eso, como dirigente de la oposición que soy aquí, senador, quizás soy el único senador embargado en su sueldo por el presidente de la República, es decir, al cual le hago la oposición. Una arbitrariedad democrática, más cuando la justicia administrativa decidió que yo me había ajustado a la ley y a mi conducta. Yo supongo que Duque no sabe de esto, pero lo cierto es que Duque ha embargado el salario de su opositor en el Senado, vía la delegación que la Constitución permite de su función presidencial en la Superintendencia de Industria y Comercio actual. Pero en ese mismo proceso y por esos mismos contenidos, la Corte Constitucional, extrañamente 5-4, con algunos magistrados amigos del jefe del señor Robledo, P.F. Robledo, para no equivocarnos, de Pablo F. Robledo, decidieron romper completamente
la orden que había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenaba al Estado colombiano adecuar su legislación para cumplir la Convención Americana, en cuyo artículo 23 se prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo, como lo es el superintendente o el procurador o el contralor, pudiesen quitarle derechos políticos a cualquier ciudadano de Colombia. Y decidió, no hace mucho, pero esto está concatenado en esta circunstancia política, decidió que las multas, siendo de sanción fiscal, es decir, originarias de la Contraloría, sí podrían impedir la posesión de cualquier funcionario público, aún de elección popular, rompiendo la Convención Americana. 4 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Constitucional, salvaron su voto y votaron de manera diferente, con tesis diferentes. ¿Qué sucede hoy, señor presidente? Que el Contralor de Bogotá, también militante de Cambio Radical, exgobernador de Boyacá por ese partido, ligado a Pablo F. Robledo como copartidarios, decidió, después que se le había caído ante la justicia una sentencia, un fallo de tipo de responsabilidad fiscal, multándome con $100 millones, decidió en el día de hoy multarme por otros $30 millones. Es decir, que ya llevo en esa Contraloría Distrital cerca de $130 millones de multa. Ni siquiera Odebrecht tiene esa multa impuesta en Colombia, ni el Grupo Nule, ni ningún ciudadano de Colombia en toda su historia. Y entonces la pregunta es, ¿para qué una multa impagable por mi parte, de cerca ya de $130 millones? Para que pueda perder mis derechos políticos, contraviniendo la Carta Democrática, la Convención Americana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese contralor es precisamente el contralor al cual le expidieron pliego de cargos en la Fiscalía General por, aparentemente, recibir sobornos de Odebrecht. Y entonces el funcionario que, siendo militante de Cambio Radical, recibe sobornos de Odebrecht, usa su puesto público para intentar, a través de una multa impagable, que el que está hablando aquí se vaya de este Senado y no pueda volver a ser candidato en nada más. Precisamente cuando hemos adelantado la investigación sobre Odebrecht. Como usted, presidente, no tiene mucho que ver con esto, pero sí el Congreso de la República, que ha sido reacio mayoritariamente a cumplir con las disposiciones de la Convención Americana, tal cual hacen en Venezuela. Porque en Venezuela el señor Leopoldo López perdió sus derechos políticos precisamente porque un contralor le puso una multa impagable. Condenada a Venezuela por la Corte Interamericana en el famoso proceso y sentencia de Leopoldo López, nuestro país, Colombia, que debería acatar, porque así lo ordena el tratado internacional que suscribimos, acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decide desacatarlo, incluso con cambio de doctrina jurídica de la Corte Constitucional. Obviamente vamos hacia una situación profunda de contradicción de la democracia en todo el país. Pero yo lo que le quiero sugerir, señor presidente, además de dejar esta constancia aquí sobre lo que va a acontecer, es decir, el intento
de silenciar políticamente, como ha ocurrido en Honduras, Paraguay, Brasil, Venezuela, Panamá, a la oposición de este gobierno en lo que respecta a la Colombia humana, le solicito que le ponga una fecha al día en que la oposición, como la ley indica, puede agenciar, o más bien poner la agenda de la labor parlamentaria del debate de Odebrecht. Porque cualquiera que sean las consecuencias de lo que hoy ha hecho el Contralor de Cambio Radical, sobornado por Odebrecht, el señor Juan Carlos Granados, creo que ese debate debe hacerse a plenitud, porque la sociedad colombiana demanda la verdad de lo que yo considero uno de los mayores hechos de corrupción, ya no de esa clase política regional que se ligaba a la parapolítica y al paramilitarismo, sino en el centro mismo del poder político de Colombia y del poder económico de Colombia. Odebrecht es una radiografía de la corrupción de la base del poder más alto en términos económicos y políticos en el Estado y en la sociedad colombiana. Gracias, señor presidente, por haberme escuchado, y a los colegas que han querido seguir esta constancia que dejo en la plenaria del Senado de la República.